sea la que siga guiando, Señor, en este tiempo. Señor, esta reunión. Señor, declaramos este ámbito de libertad, este ámbito de quietud, este ámbito, Señor, para poder recibir, Señor, la impartición de tu palabra. Señor, recibirla con un corazón preparado, con una mente despejada. Señor, que todo en este momento, espíritu, alma y cuerpo, se alinee, Señor, a tu verdad, se alinee a tu justicia. Señor, que tu palabra pueda caer en este día sobre la tierra, Señor, que hemos preparado en nuestros corazones. Señor, y que a través de lo que vas a impartir, la podamos regar para que pueda dar fruto al 100%. Señor, y ese fruto te glorifique, y ese fruto te exalte, y ese fruto entrone tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Rey. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sea tu revelación en esta mañana. Sea tu voz en medio de mi voz, hablando a nuestros corazones, que podamos hoy poder tener una comprensión mejor de lo que vos nos querés hablar, de lo que vos nos querés decir. Y esa revelación es la que transforma nuestras vidas. La revelación de Cristo es la que hace que no seamos las mismas personas. No lo hace venir a una reunión, no lo hace que cantemos, no lo hace que levantemos las manos o estemos de rodillas. Solamente eso tiene sentido cuando Cristo es revelado en nosotros. Mientras tanto, no deja de ser un acto que intenta expresar algo que no terminamos de comprender. La revelación de Cristo es la que hace que seamos personas diferentes. La revelación de Cristo es la que nos lleva a un nuevo nivel. La revelación de Cristo es la que nos motiva, la que nos lleva a entender verdaderamente por qué estamos acá. Te damos gracias, Espíritu Santo. Seas bienvenido en esta mañana. Podamos comprender, no en la mente, sino en el Espíritu, lo que vos hoy nos querés decir. Te damos gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Te decía recién que un anhelo que debería estar en cada uno de nosotros sería el de que el Señor se nos revele. Ahora, eso, por más que yo intentara o yo quisiera, ¿sí? Obviamente que creo que la disposición, el anhelo, la búsqueda termina decantando en que el Señor se nos revele, pero es algo que hace exclusivamente Él, ¿sí? Yo no puedo obtener una revelación por mí mismo,
ni puedo torcerle la mano al Señor para que se me revele. ¿Sí? Es solamente gracia. Es solamente un regalo, es solamente que Él se quiera manifestar. Y entonces podemos entender que lo que nosotros podemos hacer es preparar un ambiente, es preparar un lugar, es disponer, ¿sí?, un tiempo, un espacio en nuestro corazón, un espacio en nuestra vida donde nosotros frenemos todo y digamos: Señor, quiero escucharte. Aún así y todo, ¿sí?, el Espíritu hace como le parece. Y como nos conoce, como nos anhela, como conoce nuestro corazón aún mucho más que nosotros, porque nosotros no lo conocemos, Él hace como Él le parece. Entonces, siempre va a haber posibilidades cuando estemos en un ambiente correcto. Siempre una posibilidad de que el Espíritu se revele se nos va a dar cuando estamos en los lugares correctos, cuando estamos con la disposición correcta, en el tiempo correcto y en la permanencia, siempre en la búsqueda del Señor. Voy a intentar en esta mañana, yo no voy a intentar, yo voy a intentar transmitirlo lo mejor posible, pero será muy necesario, ¿sí?, que sea el Espíritu Santo y seamos nosotros metidos en ese canal, ¿sí?, que intentemos hoy sintonizar con el Espíritu, ¿sí? Si sintonizamos con el Espíritu, es muy probable que lo que yo te diga hoy tenga un muy buen resultado. Es decir, que lo que te diga el Espíritu, no lo que me voy a sacar del medio porque estoy metido, de lo que te diga el Espíritu, dé fruto, ¿sí? Y nos sirva, y no solamente nos sirva, sino que nos dé cierta luz sobre aspectos que muchas veces no conocemos y que se nos hace difícil de comprender, ¿sí? Quiero decirte que probablemente, y sería muy bueno que pasara, yo te voy a ir hablando de algo, ¿sí?, y el Espíritu te vaya llevando a ciertos lugares de tu vida, a ciertas revelaciones personales que van a llegar en este momento. Sería muy bueno que tuvieses una lapicera y un papel. Si no lo tenés, no importa, perdiste el turno, ¿sí? Porque me viene pasando últimamente, ¿sí? Este mensaje el Señor me lo da, en realidad, hace 2 o 3 domingos atrás, ¿sí? Predicaba el pastor y en algo que decía, el Espíritu usó la misma dinámica. Me dice: anotate esto y míralo, ¿sí? Yo sé que Marcelo lo tocó a la pasada al tema y lo dejó, ¿sí? Él iba para otro lado, ¿sí? El Espíritu iba en ese momento, iba para otro lugar, pero a mí me dejó con eso y me lo llevé y me puse a buscar en esto, y es lo que te voy a compartir en esta mañana, que considero el Espíritu me dijo en ese domingo a la mañana, hace 3, 4 domingos atrás. Titulo este mensaje Cuestión de Fe, para ponerle un nombre, ¿sí? Y si sos muy observador, ¿sí?, te darás cuenta a qué pasaje voy a ir, ¿sí? Salvo mi señora, que ha estado al lado mío y seguramente lo ha visto lo que estaba haciendo. Los demás vamos a ver cómo andan con el tema de historias bíblicas, ¿sí?, de hechos bíblicos. Y hablamos de fe, ¿sí?, palabra que para un hijo de Dios, para un cristiano, tiene palabra tope de gama, es decir, todo se basa para nosotros en la fe, ¿sí? Y muchas veces creemos que la fe es esa cosa mística que anda por ahí dando vueltas, que no sabemos bien cómo acciona, cómo funciona y cómo funciona nuestra vida, ¿sí?
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me sucede y me sucede a menudo. Como a veces pienso demasiado las cosas, pienso que Dios también y la fe también tiene un punto de acción. A ver, convengamos que uno no puede comprender cómo Dios se mueve o se maneja, ¿sí? Porque Dios hace como quiere. Si yo pudiese comprender cómo Dios lo hace, si pudiese entrar en mi mente la forma en que Dios dejaría de ser Dios. Entonces sería un Dios muy escaso, más si lo puedo llegar a entender yo. Es decir, sería un Dios chiquito. Ahora, sí, el Señor se mueve bajo ciertos patrones que muchas veces no les prestamos atención, y entonces entramos en una vida que se parece más a una religión que en conocer qué es lo que el Señor me está diciendo que debo hacer. La fe es un tema de esos, ¿sí? La fe, aun cuando es inexplicable, ¿sí? Cuando no puedo verbalizarla, ¿sí? Cuando no puedo explicarla, ¿sí? Mi fe muchas veces lo que puede ser es ser demostrada en los actos, ¿sí? Si alguien te pregunta, hey, ¿por qué vos venís a la iglesia el domingo? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Sí? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué todos los domingos apartás un tiempo? ¿Por qué orás? ¿Por qué lees la palabra? Y uno diría, es fe, ¿sí? Yo la fe no te la puedo explicar. Yo la fe no puedo decirte qué es, pero es algo que a mí me lleva, ¿sí? Es algo que a mí me atrapa. Yo creo que el Señor está conmigo. Yo creo que el Señor me rescató. Yo creo que el Señor me dio nueva vida. Yo creo que el Señor me prospera. Yo creo que el Señor me sustenta, ¿sí? Pero no lo puedo explicar con palabras. Te lo puedo decir así. Pero en realidad, si alguien me viniese y me preguntara eso, me diría, sí, todo eso como explicación vale, pero no entiendo, ¿sí? No te lo puedo mostrar. No te puedo decir, esto es fe, acá está, fe, ¿sí? No la puedo envasar en un tarrito, no se la puedo dar a otro. Hace un tiempito atrás vemos que los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para, no sé si para aumentar la fe, pero para entrar en el camino de la fe, ¿sí? Vamos a ir a un pasaje mega archi conocido en Mateo 14, ¿sí? 22-33. Pasaje se ha predicado de ida y vuelta, se ha tomado de ida y vuelta, pero tal vez el Espíritu hoy te revele algo más, ¿sí? El versículo 22 arranca, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Pasaje que es muy conocido, ¿sí?
que muchas veces lo leemos y nosotros lo pasamos. Sí, el Señor caminó sobre el mar, Pedro caminó arriba del agua, se hundió y listo. Otra cosa. Pero la Biblia, al ser una escritura, tiene dos, la podemos tomar desde dos lados, ¿sí? Si la tomo como solo palabra, me voy a encontrar que no me va a terminar diciendo nada, o aún muchas cosas no las termine de interpretar. El pasaje es muy amplio. Relatar este evento en escasos 11 versículos es chico a un evento tan importante, ¿sí?, que se termina gestando en ese momento. Entonces, con el uso de la imaginación, quiero invitarte en esta mañana a que vayamos juntos también, cada uno de nosotros, a la barca, ¿sí?, a que nos paremos junto a los 12 en el barquito en el medio del mar, a comprender qué era lo que había pasado y qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Primero, Mateo, ¿sí?, es el único de los 4 evangelios que relata el hecho de Pedro, ¿sí? Juan y Marcos toman el mismo pasaje, pero lo único que describen es que Jesús camina sobre el mar. Nadie relata de que Pedro se baja, salvo Mateo, ¿sí? Mateo, tanto Mateo como Juan, fueron los únicos 2 que estuvieron en ese momento. No así el caso de Marcos y el caso de Lucas, que ni siquiera lo toca, ¿sí? Lucas y Marcos no eran discípulos. Lucas y Marcos no eran de los 12, ¿sí? Marcos fue una especie de escriba de Pedro y Lucas lo fue de Pablo, ¿sí? Lucas escribiría Hechos y escribiría el Evangelio de Lucas, pero no estaban en ese momento en la barca, es decir que, pero Mateo sí, Juan también, pero Mateo sí. Mateo, un cobrador de impuestos, es decir, un tipo que calculaba las cosas. No creo que haya escrito este evento solamente porque sí o porque le pareció. Sí, en algo los 3 evangelios coinciden, ¿sí? Cronológicamente hablando, vienen los 3 de la alimentación de los 5.000. Yo me quiero poner a pensar un poco y analizaba esto y le decía: Señor, llévame al lugar, llévame al momento, que pueda entender qué era lo que pasaba, qué era lo que pensaban los discípulos en ese momento. Vos imaginate esto: los discípulos vienen de la alimentación de los 5.000, 5 panes y 2 peces, 5.000 personas para comer, solamente hombres, dice que no cuentan ni niños ni mujeres. Dice que le traen al Señor esos 5 panes y 2 peces y el Señor le da de comer a todos. Pensá un minuto que si yo traigo acá 5 panes y 2 peces, no comemos ni nosotros. ¿Cómo el Señor hizo, ¿sí?, para multiplicarlo? ¿Cómo hizo? Ni el mejor truco de magia funciona en estos casos. Vos imaginate 5.000 personas para comer y tengo 5 panes, 2 peces. Los discípulos ven esto, ¿sí? Ven que el Señor hace este milagro, que la gente come y se sacia. Y la cabeza les explota. Y veamos cómo actúa el Señor. El original dice en el versículo 22 que Jesús obliga a los discípulos a entrar a la barca. Y el original dice que los obliga, no les da una chance de decir, bueno, pueden subir,
No, dice, váyanse. Yo creo que el Señor tenía todo planeado ya. Creo que tenía todo premeditado. ¿Cómo estaba esa noche? ¿Por qué cruzar de noche? ¿Se veía tormenta? ¿No se veía tormenta? No te olvides que 4 de los 12 que iban ahí arriba eran pescadores. Habían recorrido ese mar infinidad de veces. Te digo porque había una tormenta. Dice que van con viento contrario. Pedro, Andrés, sabían de agua, ¿sí? Sabían de navegación. Pero el Señor los envía. Dice que aproximadamente por la mitad, en realidad se habla que están más o menos a 5 o 6 kilómetros de la costa, bastante lejos como para intentar poder salir rápidamente. Tienen una tormenta, las olas se le vienen encima y es de noche, porque dice que están en la 4ª vigilia. La 4ª vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Están en una tormenta, están sin Jesús y están de noche. Mateo dice que el Señor sube a orar, despide a la multitud, sube al monte, ora, baja y empieza a darle pie por arriba del agua. Cerramos en un horario, 4 de la mañana, 4 y medio para dividir, 5. Plena tormenta, no se ve nada y de repente el Señor que pasa por el costado de la barca caminando. Si lo de los panes y los peces les transformó la cabeza y estarían pensando que alguien pase caminando por adentro, caminando por arriba del mar, ya superaba toda expectativa, toda idea y todo formato que pudiesen tener. Te llevo a todo esto para que entremos en tiempo y espacio, que te imagines qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa por la mente de ellos. Porque vos no te olvides que nosotros tenemos ya un preconcepto armado. Nosotros tenemos la Biblia, me están contando la historia. Ellos la están viviendo en el momento. ¿Sí? Tal vez si hoy vos y yo salimos a andar en un barquito por el medio del mar y pasa alguien caminando, decimos es Jesús. Pero ellos no habían visto a nadie. No habían visto a nadie. Como alguien caminando arriba del agua. Ven a alguien caminando. La primera expresión dice es un fantasma. ¿Sí? Dieron voces de miedo, es decir, estaban aterrados los tipos arriba del barco. Sin embargo, las palabras de Jesús buscan calmar a estos 12 que están desesperados. Te decía que venían de la multiplicación. Todavía creo que venían pensando arriba del barco y debatiendo entre ellos, ¿cómo lo hizo? Ay, porque había 5 panes, ¿sí? Y 2 pescaditos. ¿De dónde sacó el resto? Porque dice que Él los bendijo y se los empezó a dar a los discípulos. Y los discípulos iban y repartían. Pero nótese un dato, ¿sí? No menor en esto, que dice que cuando terminan, en esta primera multiplicación, sobran 12 cestas. Abro un paréntesis acá. En la próxima dice que van a sobrar 7 canastos, pero en esta sobran 12 cestas. Antiguamente,
la gente llevaba sus cosas, su comida y ellos lo determinan como sus vituallas, lo llevaban dentro de una canasta, ¿sí? Es decir, a ver, vamos de vuelta otra vez. No es como nosotros, ellos no llevaban una mochila, una cartera, un bolsito, no existía eso. Llevaban sus cosas en una canasta, en una cesta. Y dice que sobran 12 cestas llenas. Con lo cual hay una cesta para cada uno de ellos. ¿Qué podemos leer de esto? No te olvides que cuando des, siempre que des, Dios te va a dar a vos. Siempre que des, vas a recibir de Él. Él no te va a dejar sin nada. Dice que los discípulos hacen recostar a la gente sobre la hierba, traen esos 5 panes y 2 peces y reparten en la multitud. No dice que se quedan a comer ellos sentados ahí y dice, bueno, vamos a ver, con estos 5 panes y 2 peces hacemos 5 sanguchitos y algunos se quedan sin comer. No, dice que reparten entre todos y que sobran 12 cestas. Es decir, que después de eso, aunque ellos no tenían nada, tenían 5 panes y 2 peces cuando arrancaron, ahora cada uno se va con una cesta completa. Es decir, cada uno ahora tiene, ¿sí?, su ración, su comida, no para un día, para varios. ¿Sí? Cada uno se va a llevar una cesta. Cierro paréntesis y seguimos. Te decía, intenta comprender qué es lo que había pasado y ahora el maestro se les presenta caminando por arriba del agua. ¿Sí? El miedo y el jabonazo, diría el pastor Palermo, que se pegan, debe haber sido terrible. Sin embargo, el Señor les dice 3 frases. La primera es: tened ánimo. ¿Sí? Desde el agua les grita: ¡Ey! Tened ánimo. Que no habla de otra cosa de que ser osado, de ejercer valor, de estar confiado. Lo otro que les grita, digo que les grita porque considero que como mínimo estaríamos de acá a Ariel, allá en el fondo. Yo porque hablo con el micrófono, Ariel me escucha, pero si yo lo tengo que escuchar a Ariel acá, y con la tormenta, adentro del agua, para los que hemos andado pescando alguna vez arriba de un bote, hay varios ruidos que se escuchan, ¿sí? Deberían estar hablando a los gritos. Lo otro que les dice es: yo soy. No le dice: soy yo, soy Jesús. No. ¿Vos te acordás cuándo es la primera vez que el Señor se presenta como yo soy? El Señor se presenta de la misma manera a los discípulos. Es la palabra que declara el carácter y los atributos de Dios. No se presenta como cualquiera. Es decir, se podría haber presentado de otra forma, sino se presenta como el Señor. Se presenta en una palabra que para el pueblo hebreo significaba muchísimo. La comprensión de lo que significaba yo soy era muy amplia y muy profunda. Y la tercera palabra que les gritas es: no temas. No se alarmen, no queden asombrados, no tengan miedo. Pero aún así, toda una pregunta me ronda en la cabeza, y creo que tal vez en la tuya también. Y es: ¿por qué muchas veces, con las mismas posibilidades,
delante de Dios? ¿Por qué frente a la misma acceso a la información, frente al mismo predicador, frente a las mismas posibilidades, algunos toman la palabra y la hacen carne y otros pasa como una palabra más? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué si todos estamos escuchando lo mismo, todos entendemos diferente? ¿Por qué todos parados en el mismo lugar tendríamos o veríamos realidades distintas? Obviamente que porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero digo, sobre una misma cosa, ¿por qué la vemos de manera distinta? ¿Por qué teniendo esa posibilidad de acceder a eso no accedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el impedimento? Jesús se le presenta a todos, a los 12, en este caso a los 13. Sumémonos nosotros dentro de la barca. El Señor se nos presenta a los 13. Aunque a nosotros nos va a tener un poquitito ahí en stand-by. Si no saqué la pata del barco, no sea apurado. Aguantá. ¿Sí? Contemplá lo que va a pasar. Mirá lo que está sucediendo. Te traje como espectador, ¿sí? Pero también como participante. Las oportunidades son iguales para los 12 o los 13. Ponía ahí que la fe no es contagiable de las personas, es un recurso del cielo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo por ahí puedo ver a gente que tiene fe y que acciona y que se mueve, ¿sí? Pero déjame decirte algo, que en realidad yo no puedo pasarle fe, ¿sí? Sino que la fe es algo que debo tener yo. Te digo esto porque muchas veces yo veo que, no, fulano tiene fe, entonces yo tengo que tener fe, quiero hacer lo mismo que él hace, ¿sí? Quiero pegarme a la fe de él. Pero eso no es más que una emoción, ¿sí? No es más que una buena intención. Porque vemos que en este caso, en donde la experiencia se va a poner al límite, se baja uno solo de la barca. ¿Por qué no bajaron los otros? Si la fe es contagiosa. ¿Por qué los demás no dijeron? Porque los otros 11 se quedan mirando. Solo uno se anima a más. ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuál es la diferencia que tiene nuestro amigo Pedro del resto de los 11? En que Pedro no es que tiene fe. Pedro acepta un desafío. Pedro mueve algo que es la obediencia. ¿Por qué te digo que no tiene fe? Porque Pedro, en ese pasaje, no estaba seguro que el que estaba adentro del agua era Jesús. No estaba seguro. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él le pregunta, si eres tú, ¿sí? Manda a que yo vaya. Con lo cual Pedro no estaba tan convencido de quién era el que estaba adentro del agua. Probablemente porque en la oscuridad de la noche, no creo que el Señor haya venido con una linterna así, paseándose, digo, en la oscuridad de la noche, con la tormenta, viento, ola, el jabón que tenían encima y todo lo demás, no creo que hayan diferenciado quién era el que estaba parado afuera. Creo que no lo sabían, por eso digo, Pedro acepta un desafío considerando de que algo hay dentro de su corazón, que esa presentación que hizo el Señor diciendo yo soy,
adentro del agua me va a sostener. Probablemente considero que si lo verían alguna sombra, no definirían si verdaderamente era Jesús o no, pero algo hay dentro del corazón de Pedro que lo hace salir. Nuestra vida en muchas oportunidades también pasa lo mismo. Está rodeada de desorden, de deseos, de sentimientos que se entrecruzan. Queremos ir a Jesús, lo vemos que está afuera, pero es inseguro. Rompe los límites. Quiebra nuestra comodidad y zona de confort. Es decir, salir de la barca no es sencillo. Nadie dice, hey, sí, fácil, Pedro sacó la pata, salió caminando por arriba del agua. No es fácil. Pedro no sería un erudito, pero sabría que si él pisaba el agua se iba para abajo. Es decir, no conocería de densidad de líquidos para saber de que el peso de él iba a hacer que él se hundiese en ese líquido, porque no era tan denso. Pero sabía que la cosa, si él se tiraba, se hundía. Ya lo había visto, no era que tuviese que saber demasiado. Ahora, en ese momento de desorden, en ese momento donde el Señor, donde no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer, donde dar más pasos se nos pone un poco difícil, donde verdaderamente entregar nuestra vida a Cristo está bueno, pero tengo algunas otras cosas también que solucionar todavía entre medio. En el medio del desorden de nuestra vida, en el medio del desorden de nuestras ideas, de nuestra mente y de los pensamientos que tenemos en medio nuestro, el Señor da una orden. El Señor dice, ven. Cualquiera de nosotros le habría dicho al Señor, Señor, pero dame algún detalle más. Con el ven solo no me alcanza. El Señor muchas veces nos llama, muchas veces no es específico, porque el Señor, considero que muchas veces intenta probar lo que hay en nuestro corazón, e intenta probar principalmente cuál va a ser el grado de obediencia que nosotros vamos a tener. Se limita muchas veces a una orden: ven, anda, salí, volvé. No es que el Señor es corto de palabra. Los que queremos demasiadas explicaciones somos nosotros. Nosotros le queremos decir, no, bueno, Señor, está bien, ven. Tampoco lo vamos a tomar así, tan a la tremenda. ¿A dónde voy? ¿Sí? Ahora, vos sabés a dónde tenés que ir. ¿Sí? Porque Él ya puso lo mismo que puso en Pedro. Pedro no le pregunta, ahí voy, no voy, ¿qué hago, Señor? A ver, ¿para qué me voy a sentar a orar en el barco? A ver, confirmame si en realidad me bajo del barco o no me bajo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Los mira a los demás, musarela, no habla nadie. No hay explicaciones. Es ven, es una orden. A partir de ahí es qué es lo que vamos a hacer nosotros. A partir de ahí depende de el factor obediencia. No depende del factor fe. Necesitamos ser obedientes. Y entonces el Señor nos dice cosas y sería bueno que ya nos estemos sacando, digo, si se bajó sin sandalia. Yo me hubiese bajado sin sandalia, por lo menos para tocar cómo se siente el agua desde abajo, ¿sí?
¿Cómo crece nuestra fe? Déjame decirte, la fe no viene por ver. Se desarrolla por escuchar la voz de Dios y obedecer. Primer paso para tener fe. ¿Quién quiere tener fe acá? ¿Quién quiere decir, yo quiero ser una persona de fe? Yo quiero que mi fe aumente. Sé obediente. Mucho. Arranquemos por ahí. ¿Sí? El Señor te dice, ¿querés fe? ¿Querés fe? ¿Querés fe? Dale, vamos. Obedece. Te estoy dando una orden. ¿Qué estás haciendo? ¿La vas a demorar mucho tiempo más? Me aburro acá parado arriba del agua, ¿sí? ¿Te decidís a sacar el pie del bote? A partir de ahí, nos corresponde a nosotros. Nosotros ahí tomamos la responsabilidad, ¿sí? El Señor da la orden y te deja la pelota a vos. Es de tu lado. Vos hacés las cosas ahora, no las hago yo. Yo ya dije lo que íbamos a hacer, ¿sí? Ya nos dio una orden. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te ha dicho? No busques esa palabra audible como le pasó a Pedro, porque estaban en vivo y en directo, estaban viéndose los dos, ¿sí? Pero hoy el Espíritu nos revela todas esas cosas. Hoy el Espíritu pone en tu corazón algo ahí, ¿sí? Eso que puso, eso que te habló, eso que se escuchó en tiempos de revelación, cuando uno adora, cuando uno pasa tiempo con el Señor, eso que está grabado ahí adentro, que no se escucha pero que se siente. No sé si les ha pasado a ustedes. No se escucha pero se siente. No se escucha pero se nos incomoda, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo hablándote a vos y diciéndote, acá, allá, vení, dejá, salí, volvé, y todas las palabras cortitas que podamos, ¿sí? Sin muchas explicaciones, sin mucho juego de palabras. Sabemos que está ahí. El Señor no te dice, porque siempre tenemos esta dinámica. Cada vez que el Señor nos dice algo, a nosotros se nos ocurre empezar a mirar para el costado. Y como estábamos hablando recién, la fe no viene por vista, ¿sí? Viene por escuchar. No viene por... A ver, si fuera solamente por vista que la fe crecería, mucha gente vio milagros del Señor, vio sanar paralíticos, muchos de las personas habrán comido en alguna de las multiplicaciones que el Señor hizo, ¿sí? Sin embargo, cuando llega el tiempo de Pentecostés, no encontrás ni los 5.000, ni los 4.000 que comieron después, ni encontrás a 120 personas. A 120 que obedecieron. Y que obedecieron contra todas las cosas que no estaban a favor de ellos. Entonces no intentes apoyar tu fe en lo que hagan los demás. Sería erróneo, ¿sí? Y sería absurdo que lo hagas de esa manera. ¿Qué es lo que te dijo el Señor a vos? ¿Qué es lo que me dijo el Señor a mí? Movámonos en pos de esa palabra. Seamos obedientes a lo que nos dijo. Pero muchas veces miramos para el costado y decimos, está haciendo esto. Yo también. No, pará. ¿Qué te dijo a vos? No imites a los demás. No es un tema de imitación esto. No es un tema de que si, no sé, yo pongo una fábrica de pancho y el Señor me bendice y hacemos, vos pongo una fábrica de pancho. No se trata de eso.
No se trata de la imitación. Es decir, en esto voy a ser muy cuidadoso. ¿Sí? Pero alguna vez yo dije, el Señor me pidió en un momento que yo dejara el trabajo que tenía. No que dejara de trabajar, que dejara el trabajo que tenía. Que es distinto. Que dejara el trabajo que tenía. Digo, pero es mi palabra. Me lo dijo a mí. ¿Sí? Yo veo si yo soy obediente o no. Medio cabeza dura, no importa, pero digo, veo si soy obediente o no. El tema es, ¿qué te dijo a vos? Porque si vos mirás y decís, no, el Señor está diciendo que hay que dejar el trabajo, vamos a dejar de laburar. Y no te dijo eso a vos, cometés un error. ¿Sí? Cometemos un error, nos equivocamos. Agarramos la fe de otro, la palabra de otro, me la apropio para mí y yo hago exactamente lo mismo. Hablo sobre palabras específicas, sobre cosas específicas que el Señor nos pide a cada uno. Entonces, no intentes imitar la fe del otro, no intentes escuchar la voz que escuchó el otro. Escuchá la que el Señor te está diciendo a vos. Y si no escuchaste nada todavía, cosa que dudo, ¿sí? Y te digo que dudo porque el Señor, a medida que vamos avanzando, nos va hablando. Ahora, lo que nos puede haber pasado es que muchas veces nos dijo algo y nosotros lo dejamos ahí, guardado en el ropero, 15 llaves, ahí atrás. Que sabemos que lo tenemos que hacer, pero que no lo hacemos. ¿Sí? Sabemos que tenemos que tomar esa decisión, pero no la tomamos. Sabemos que tenemos que dejar tal cosa, pero no la dejamos. Sabemos que nos está pidiendo tal situación, pero no la queremos afrontar. En eso es otro tema. Pero no que el Señor no nos habla, no que el Señor no nos dice. No esperes ver, no esperes tener todo lo necesario para tomar decisiones. Cuando hablo de que no tengas todo lo necesario es porque Pedro no tenía toda la vida completa, ¿sí? No era el Pedro después del aposento alto, era el Pedro en proceso de transformación, ¿sí? Es este Pedro que tiempo más adelante lo va a terminar negando al Señor, el mismo Pedro, ¿sí? Este Pedro que se baja de la barca, este Pedro que camina arriba del agua, es el mismo Pedro que más adelante lo va a negar. Es el mismo Pedro que hoy tiene obediencia, pero tiene un carácter que todavía no está formado del todo, que anda recortando orejas por ahí cuando la cosa se pone media difícil, ¿sí? Es el que le promete al Señor ciertas cosas, el que intenta reconvenirlo al Señor, de decirle que no vaya a la cruz. El mismo Pedro, parece que Pedro figuraba en todos los puntos, ¿sí? El mismo que se bajó de la barca es el mismo que tiene un montón de errores. Entonces, aún así, con errores y todo, con un montón de miserias que seguimos arrastrando, el Señor sí nos habla, ¿sí? Y sí nos da orden, nos da una orden y nos dice: ahora, vení, hacelo. Sé obediente. Primero escuchá. La fe es por oír, no por hacer. Santiago después dirá, bueno, pero la fe sin obras es muerta. Sí, no me corras con ese, ¿sí? No me corras con eso. Porque para que yo tenga obras, ¿sí? Primero tengo que haber escuchado qué es lo que voy a hacer. Obras por obras no sirve para nada, ¿sí? Sino hacer aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Una cuestión que muchas veces se nos pone media difícil, ¿sí? Somos muy activistas a veces. Vamos de un lado al otro. Muy activo, totalmente inactivo, ¿sí? Una babosa y un loco que no lo puede parar a 2.20. Entonces, no nos sabemos posicionar en dónde tenemos que estar. Entonces pasamos a veces a ese activismo. Queremos demostrar fe en pos de actividad, en pos de seguirle metiendo un esfuercito más, un poquito más, vamos para adelante, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, ¿sí? Y el Señor dice: pará. ¿Qué escuchaste?
¿Qué te dije? Movete en base a eso. Da ese primer paso. Deja de hacer cosas, pará un cachito, ¿sí? Frená. O, dale hermano, levantate y ya. Movete porque no pasa nada acá, ¿eh? Todo el día tirado no me servís tampoco. Entonces sí, una vez que escuchamos es tiempo de hacer. Ahora, no es tiempo para pensar, es tiempo para actuar. Déjame decirte que una vez que des el primer paso, el Señor te va a decir el próximo paso. Pero no te va a decir lo próximo si lo primero no está cumplido. Sí, parece un trabalengua, pero ahí está escrito, así que lo pueden leer. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro modus operandi? El Señor nos dice, hacé tal cosa, y yo le digo, uy, pero está difícil. Señor, ¿y después de eso qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Y el Señor se calla. No dice nada. Él no tiene apuro, ¿eh? Él no tiene apuro. Te va a volver a decir, yo ya hablé. Y vos ya escuchaste. Que te quieres hacer el sordo es otro tema, ¿sí? Pero vos ya escuchaste. ¿Vas a obedecer? No vas a obedecer. Pero no te voy a decir lo que viene si no sos obediente con lo primero. Hemos dicho muchas veces, queremos las grandes revelaciones de Dios, que el Señor nos hable. Sí, y lo poco que nos dice no lo queremos hacer. Entonces el Señor cierra el cielo así, páralo, espera, obedece y después te digo. Y entonces nos va llevando en ese paso, ¿sí? Da un paso, ahora el otro, ahora tírate, te cae, ¿sí? Siempre nos va llevando de esa manera. Nunca nos dice la historia completa. No he escuchado, a veces he ido a congresos, a reuniones, donde venía el profeta y sí, porque el Señor te va a llevar a las naciones. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Porque siempre te dicen eso. No, porque el Señor te levanta como... Fantástico. ¿Sí? ¿Y cómo es el próximo paso? Porque el primer paso, lo que me estás diciendo, es casi el final de lo que... o parte del nudo de la historia de mi vida, pero no me estás dando el paso siguiente. Y el paso siguiente siempre es la obediencia. Queremos que Él nos dé una seguridad. Yo creo que Pedro no se puso a pensar demasiado. Si lo pensaba, no se bajaba. Entonces, después que el Señor le dice, ven, yo creo que Pedro, ahí nomás, volvió la pata de arriba del bote pensando que sería tipo un bote, tipo barquito, chiquito. Y se largó al agua. Ni tiempo le dio a pensarlo. Así actuaba él también, ¿eh? Como él te decía, una cosa también le salía enseguida y decía cualquier barbaridad, pero no lo pensaba. Te doy un consejo para mover la fe, para mover la obediencia. No pensés demasiado. La mente no es buena aliada de la fe. Es más, está bastante en contra. Siempre te va a querer que le des una cierta seguridad. ¿Vas a dar paso? Está bien. A ver, déjame contenta, te dice la mente. ¿Sí? Déjame contenta. Decime a ver que hay algo más atrás, que no estás dando un paso y no encontrás nada. Dame un poquito más. A ver, tirame, ¿qué hay atrás de esto? ¿Sí? Y a veces no hay nada. Entonces, a Pedro le sucede exactamente lo mismo. No le da mucho tiempo a la mente para que piense. Si le da tiempo, la circunstancia no es buena. Se va a tirar al agua, va a alguien que no sabe quién es, hay una tormenta de locos,
Los otros 11 tienen un miedo bárbaro, así que si me estoy ahogando, ni siquiera se van a tirar a buscarme, me van a dejar ahí que me ahogue, ¿sí? Porque están paralizados. Entonces, no tenía muchas chances. La mente estaba en un 99-1, ¿sí? Un 1% de posibilidad de que te salve, 99% que te van a buscar al fondo. Sin embargo, Pedro camina. Ser obedientes no nos va a dar una infalibilidad, no sé si la palabra existe, de ser infalible, a que dudemos o a que no dudemos, ¿sí? A medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que dudas vamos a tener y preguntas también vamos a tener. Yo hoy por hoy tengo un montón de preguntas. Mi mente tiene un montón de preguntas que no se las puedo responder, entonces ni siquiera le hablo. Parecemos que estamos disociados uno del otro, ¿sí? Yo digo, va, no importa, ¿sí? Y por el otro lado, cuando por ahí salgo a caminar o tengo un rato para pensar solo, la mente me dice, ¿qué hiciste, animal? Y yo digo, no, pero no sucede, ¿sí? Cada vez que tomes una decisión, cada vez que el Señor te llame, de eso se trata. Si fuera fácil de hacerlo, lo hace cualquiera. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿sí? A no ser que seas un rebelde total y que no lo quieras hacer solamente para llevarle la contra a los demás. Si fuera sencillo, lo hace cualquiera. Como no es sencillo, ¿sí? Intentamos matar la mente así. No pensé, no hay dolor. No me acuerdo quién era el que decía, no hay dolor. Esos que estaban con Sofovich, no sé. Viejísimo tipo. La noche del domingo era. No hay dolor. ¿Quién es? No me acuerdo. Ahora, después cuando me acuerdo le digo. Sí, no hay dolor. Tony, ¿cómo era? Es capaz. Sí, o Tuzán, uno de esos. No hay dolor. Porque cuando vos te frenás y tu mente empieza a pensar el dolor y todas las demás cosas, se te vienen encima y vas a decir, verdaderamente vamos a ver que a Pedro le termina sucediendo algo similar. ¿Qué le pasa a Pedro? Cuando empieza a avanzar, dice que en un momento quita la mirada del Señor y empieza a mirar lo que estaba haciendo. Una locura total, ¿sí? Caminaba arriba del agua, una tormenta impresionante, pero duda, saca la mirada del Señor. Y es el error garrafal que muchas veces cometemos. Desviamos nuestra mirada, ¿sí? Entonces, sí te desafío en esta mañana, y que si vas a tomar alguna decisión en tu vida, más allá de cómo esté el ambiente afuera, no saques la mirada del Señor. Si nosotros perdemos de vista quién es el que nos llama, ¿sí? Y hacia dónde vamos, nos vamos a empezar a hundir. Si nuestra mirada se quita del Señor, somos pan comido. Las decisiones de fe se toman junto con Él. Las decisiones de obediencia se toman pensando en Él y mirándolo a Él. No se toman mirando a los demás, no se toman mirando la situación, no se toman calculando. Se toman en pos de que esa palabra que está en el corazón, a esa quiero caminar, ¿sí? A esa, a lo que vos me dijiste. No me diste muchas explicaciones, pero me dijiste que vaya. Voy. Alguna vez te dije, no busques apoyo en la sociedad para tus decisiones de fe. No van de la mano. No van de la mano. La sociedad no te va a apoyar. Es más posible que la sociedad te apoye a que hagas cualquier otra cosa, menos a que sigas al Señor. Así clarito, Vos le decías a alguien, no, porque me voy a hacer monje budista y me voy a ir al Tíbet. Qué bueno, qué decisión de fe, la verdad que lo tuyo es impresionante. Me encantaría ser como vos. Ahora le decís, no, voy a servir al Señor. No, vos sos un loco, te lavaron la cabeza. Vos no tenés nada no estás pensando en lo que estás haciendo, no pensás en el futuro. ¿Sucede o no sucede? Entonces,
tenemos un parámetro. Lo que pasa es que nuestra mente es la que está diciendo, no, escuchá lo que dicen los otros. ¿Sí? Buscá aliados, alguien que te apoye en lo que vos vas a hacer. No busques el apoyo, no en el Señor. Eso nos da también una ayuda. ¿Sí? Cuando nadie me apoya, cuando todos me dejan tirado, cuando yo digo que voy a servir al Señor y nadie me da 2 pesos, creo que estoy por el camino correcto. ¿Sí? Ahora, cuando toda la sociedad me apoye, fíjate, porque me parece que le estás errando. Si perdemos la mirada del Señor, entonces perdemos todo y nos empezamos a hundir. Considero y esto es un pensamiento mío, que Pedro no se hundió, de repente venía caminando así, ¡blum!, desapareció. ¿Sí? Porque no le hubiesen alcanzado ni para decir las palabras, Señor, socórreme, sálvame. ¿Sí? Se hubiese hundido. Entonces considero que Pedro se fue hundiendo de a poco. ¿Sí? Algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Son las pequeñas cosas las que nos empiezan a hacer hundir. No es que un día venimos y decimos, y caí en pecado, un desastre, arruinó la vida, dejó a la esposa, tiene 3 hijos más, 4 familias más constituidas. No sucede así. Es un pequeño hundimiento, ¿sí? Te empezás a ir para abajo. Sacamos la mirada del Señor solamente para poner tal vez la mirada en las circunstancias, en los hombres. Y nos vamos abajo. Pero cuando volvemos la vista, lo vemos que Él está ahí. ¿Sí? Y lo vemos que el Señor lo levanta a Pedro. ¿Sí? Es decir, que si lo toma es porque, o si lo levanta porque estaba caído o estaba muy abajo. Lo pone parado al lado de Él. Lo agarra de la cabeza y dice, ¿para qué dudaste? ¿Para qué dudaste? Nótese que el Señor no lo condena. Siempre a mí me quedó esa imagen de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como diciendo el Señor, vos, miserable rata. No te dice así el Señor. Por lo menos no en ese pasaje. No en ese pasaje, no trata a Pedro fuerte, sino que lo trata amable. La palabra que usa es oligopistis, pistis es fe, y lo que él le está diciendo es una reprensión amable, es decir, como que lo agarró, lo abrazó, aún capaz que riéndose, y le dijo, ¿qué pasa, padrito? ¿Estás asustado? No pasa nada, vení. ¿Sí? No dudes, la próxima que te bajé del barco, no dudes. Y a veces el Señor nos dice eso, vení. El Señor no te condena porque a veces tengas dudas en tu mente. ¿Sí? Lo que Él te termina diciendo es, mirá, si vos tenés dudas, es bastante normal. El problema que tenemos es que vos no seas obediente. Si yo te estoy llamando, vos vení. Esto me hace acordar, bueno, yo era así, pero lo veo a veces con Manu. Manu, vení. Ni bolilla. Ahora me escuchó, sabe que lo llamé. ¿Sí? A veces hacemos lo mismo, yo también soy, a ver, sinceramente mi hijo es muy parecido a como soy yo. Entonces, a mí me hacían exactamente lo mismo, me llamaban y yo como si estuviese nada. Entonces el Señor nos llama a nosotros, ¿sí? Y está en nosotros si le vamos a dar importancia a lo que nos está diciendo, porque darle importancia a lo que el Señor te quiere decir va a determinar cómo va a ser tu vida en Cristo. Si por lo menos querés tener una vida en Cristo, que sería la primera cosa que nos tendríamos que preguntar. A ver, dentro de las congregaciones tendríamos que preguntarnos eso. ¿Para qué estás acá adentro? ¿Vos alguna vez te preguntaste? Disculpame si no quiero ofender a nadie, pero te preguntaste, ¿para qué estoy acá adentro? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine? Y en base a eso, ¿sí? Entonces ahí sí empecemos
a ver hacia adelante. A medida que obedecemos, crecemos en fe. Pedro lo ve al Señor, el Señor lo levanta de vuelta y se me hace que juntos vuelven caminando otra vez por arriba del agua a la barca. No es que Jesús viene caminando y Pedro viene nadando, porque no. ¿Sí? El Señor lo trae de vuelta a la barca y es donde todos lo adoran. No esperes a tener fe para obedecer. No funciona de esa manera. No funciona así. Primero obedece, después la fe va a venir. ¿Por qué? Porque el Señor me va a terminar demostrando que lo que me está diciendo al oído, ¿sí?, lo que yo estoy escuchando, es respaldado por Él y tiene el resultado que Él estaba esperando. Con lo cual yo no empiezo, la próxima vez que me diga algo para hacer, empiezo a mirarlo, a ver qué es lo que veo, ¿sí?, cómo está la circunstancia, es el momento apropiado para poder hacerlo. No, yo escuché. Si escuché, acciono. Nada más. No hay muchas más vueltas, ¿sí? La fe es después la que me mantiene. Es eso de, como dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros muchas veces queremos ver. Nosotros queremos ver. Y los demás también a veces quieren ver en medio de nuestra fe. A ver qué es lo que estás viendo vos. Y a veces vos no ves. Tomamos una decisión como casa en este tiempo, que fue de dejar todo. La poco que teníamos, tampoco que. Claro, no te da tampoco el. Claro, tampoco te agrandé tanto que dejaste todo. Sí, dejé. Tomamos la decisión de venirnos para acá. No voy a decir dejar todo porque me va a quedar ancho. Y después el Señor me va a pasar la semana la escoba y me va a decir, a ver, ¿qué dejaste? No, dejale. No me tomes en cuenta esas palabras, Señor. Dejamos, ¿sí? Ahora el Señor dijo, vení, ya, ahora está. Listo, acomodá los petates esos que tenés, todos tres. Acomodalo y vení para acá, dejate de dar vuelta. Y no se ve nada, ¿viste? No se ve nada. Yo se los cuento a ustedes esto en mi confianza, ¿sí? Espero que nadie lo vea. Si alguien lo ve, de los que me conocen, les mando saludos. No se ve nada. Entonces, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Qué haces allá? ¿Qué vas a hacer? Y qué sé yo, no sé. Sí, porque te preguntan, dicen, ¿y qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar allá? Muchas preguntas. Era ven nomás, no me aclaro el resto de las cosas. Y aún gente de la iglesia, no de acá, porque acá más o menos, ya saben, estamos todos medio locos, ¿sí? Pero de otros. ¿Y qué vas a hacer allá? ¿Viste? Y le daba alguna explicación como para decirle, como para salir del paso. Pero la realidad es que no tenés una certeza exacta de lo que quieres hacer. Entonces, el primer paso que dijo fue, ven, ¿sí? O podemos ir un poco más atrás. Yo considero que, y a veces se lo he dicho a los chicos, la primera vez que nos subimos al auto para empezar a viajar para acá, sabíamos que esta situación iba a terminar pasando. Era cuestión de tiempo, ¿no? Más tarde, temprano, terminaba ahí, ¿sí? Pero fue lo que entendimos nosotros como casa y dejamos esas cositas ahí afuera, ¿sí? Esas pocas cosas las dejamos y nos vinimos para acá. Y cuando uno dice, bueno, he dado el paso de fe, el Señor te dice, ¿a dónde? Pará, ¿sí? ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces estamos y el Señor dice, para, bueno, ¿sí? Espera, escuchá, porque ahora hay que escuchar la otra palabra, ¿sí? Es así. Este es de un paso al otro. Vos das el primer paso, decís, Señor, ¿qué hago? Venite. Bueno, dale, vamos, ¿sí? Y ahora necesito escuchar la próxima. Él no me va a decir la próxima antes, ¿sí? Entonces, en un momento dijimos, no,
qué sé yo, hablaba con alguno allá en Tandil y te decía, ¿toda la semana viajan? Sí, toda la semana. ¿En serio? Toda la semana, ¿viste? Toda la semana viajamos. Yo, oh, qué fe. Bueno, en realidad era nada cuando dijo el Señor, bueno, basta de ir, venir, ir, venir y venir. Ahora, andate a vivir allá. ¿Para tanto era? Y sí, es para eso empezaste a viajar y vos ya sabías adentro tuyo que eso iba a terminar pasando. Entonces, esa era la voz, ¿sí? Yo ya sabía adentro mío. Si yo digo, no, Señor, no te escucho, como el chavo, no es así. Da el siguiente paso porque no te puedo decir el resto si vos no haces lo que tenés que hacer. Entonces, en un momento, te lo cuento como algo. El tipo contaba todas las infidencias que tenía. No tenía ningún filtro. No me pasaba nada. Le digo, bueno, Señor, ¿qué hacemos allá? ¿Sí? Vamos. A ver. Mira, yo le decía, yo tengo varias ideas. Mira, te las voy a presentar en la carpeta. Tengo la opción A, opción B, opción C. Aquí, ¿cuál es y cuál vas a bendecir? Y el Señor me dice, no te voy a decir nada hasta que no esté allá. Pero te estoy diciendo que ya me voy. ¿Sí? Dame unos 15, 20, 100, 150 viajes más y llego. No. Y llegamos acá. Llevamos una semana. Me parece que estos fueron la semana más larga que hemos estado acá. No que se me ha hecho largo estar acá, me encanta estar acá, pero digo que hemos estado más días. Y estoy, ¿y Señor? Dale. ¿Y? Naranja Fanta esto. Y no pasa nada, sí, no dice nada, pero considero que sí lo va a decir. Él va a tomarse su tiempo. Me necesita frenar, que bajemos todo como casa, bajemos los decibeles, ¿sí? Estemos tranquilos, te establezca, hermano, acá no hay apuro, ¿sí? Pero viste, la mente por el otro lado dice, no, se te acaba, ya se te acaba. Y entonces la tengo que torturar un poco, decir, no, callate, fuera. Se acaba. Entonces no es por ver, ¿sí? No esperes ver demasiadas cosas cuando tengas que tomar decisiones de fe. Hebreos 11:6 dice algo buenísimo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que podríamos leer, sin obediencia es imposible agradar a Dios, porque de la orden que Él da, yo doy el paso, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Es decir, que una vez que yo escucho su voz, después empiezo a caminar. ¿Sí? Una vez que yo escucho su voz, entonces después viene la acción, no viene antes. Yo no acciono y después escucho, ¿sí? Porque es erróneo, porque estoy accionando sobre algo que no sé sobre qué lo estoy haciendo. Entonces, el que se acerca, crea que le hay. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo de Abraham era peor que lo mío, ¿sí? Por lo menos yo sabía a dónde venía, ¿sí? Abraham no tenía ni idea. Dice que agarró el auto, le dijo, vieja, juntá todas las cosas que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Ni idea, pero nos vamos. ¿Y cómo que nos vamos? Nos vamos, sí, nos vamos. El Señor me dijo que nos vamos y nos vamos, ¿sí? No sé a dónde. Sé que tiene una tierra prometida, no sé dónde queda, cómo llego, ¿sí? No figura en el GPS, no lo tengo, pero me dijo que nos vamos. Entonces, nos vamos. Entonces, dice que, siendo llamado, es decir, Dios lo llamó, vos, ¿sí? El Señor no hace señas, te habla. Entonces, es la voz de Dios escuchada, ¿sí? ¿Qué hace Abraham? ¿Sí? Obedeció. Lo dice ahí el pasaje, ¿no? Hizo llamado, obedeció. Y después que terminó haciendo, salió. Es decir, que la cadena de la fe siempre es igual. Es, escucho, obedezco, me muevo. ¿Sí? A él, a quien se lo considera el padre de la fe, usa estos tres movimientos.
escucha la voz de Dios, ¿sí? Obedece a lo que el Señor le dice y se mueve. Nosotros deberíamos hacer exactamente igual que Abraham. Escuchar lo que el Señor dice, ser obedientes y movernos. Uno lo dice como 3 pasos simples, pero son bastante complicados para llevar porque te involucran a vos, ¿sí? Y involucran lo que venimos hablando durante toda esta mañana. Involucran tus dudas, involucran tus temores, involucran tus deseos, ¿sí? Y si nos ponemos a hablar de deseos, tenemos otra prédica más, ¿sí? Hablando solamente de deseos y de los deseos que tenemos nosotros en nuestro corazón, que no son Cristo, ¿sí? Porque si nuestro deseo fuera Cristo, esto sería pan comido. El problema es ese. Estamos asesinando deseos a cada rato que se nos van presentando, que hacen que nos duela, ¿sí? Y nos duela por alcanzar aquella voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y alguna vez dijimos que si es agradable y es perfecta, es lo mejor, ¿sí? Pero muchas veces peleamos con eso, con los deseos. A medida que nuestra obediencia no encuentra límites, la revelación de Cristo en nosotros se hace más profunda. Versículos más adelante, el mismo Pedro, el que sin saber que era Jesús el que caminaba en el agua, obedeció el mandato del Señor. El mismo que entendió que si sacaba los ojos de Jesús un día, tendría Pedro una de las revelaciones más importantes de todo, la de tener a Cristo, al Hijo del Dios viviente, frente a él. Ese Pedro es el que saca el piecito del barco, el que se hunde en el medio del camino, tiene una de las mayores revelaciones. ¿Por qué te digo que es una de las mayores revelaciones? Volvemos otra vez a lo mismo. Yo tengo una palabra escrita que me dice quién es Jesús, pero que me diga quién es Jesús no me revela quién es Jesús. Pedro y los discípulos no tenían una Biblia, ¿sí? Tenían algo que había pasado de generación en generación, que decía que iba a venir alguien, que iba a ser el Mesías, que iba a restaurar su pueblo. Pero no tenían mucho más que eso. Se encuentran con este, que era el carpintero hijo de José, que a simple vista, ¿sí? Porque es vista, le hace así, ver, no podía ser posible. Fíjate que dice un poquitito más adelante, ¿sí? Juan 6, 65 a 69, está tomando, Juan lo toma a esto en el mismo capítulo, en el 6, lo de que Jesús camina sobre el mar. No describe que Pedro se baja, pero fíjate lo que termina pasando. Dice, y dijo, esto lo dice Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió, ¿quién? Pedro. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, tenemos fe y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Terrible, terrible, terrible revelación. Yo creo que el día que Cristo se nos revele de manera completa, nuestra vida queda transformada por completo. No queda nada de lo que éramos nosotros, no queda nada de lo que yo le pueda tener un poquito más de valor, ¿sí? No queda nada. Todas las dudas que yo pueda tener hoy, todos los temores que puedan tener hoy, todas las dudas, estructuras y formatos de pensamiento quedan tiradas por el suelo cuando Cristo, el Hijo del Dios viviente, se revela a mi vida. Nada puede quedar igual, nada puede quedar igual. No hay miedo, no hay temor, no hay dudas,
no hay estructura, no hay nada que pueda estar de frente delante de Él y pueda permanecer así. Entonces, creo que hoy nuestra búsqueda tiene que ser la de una revelación de Cristo. Yo sé que es difícil tomar decisiones. Sé que es difícil a veces ser obediente porque atenta contra nosotros mismos, atenta contra nuestro patrón de seguridad, atenta contra lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Nos duele, hermano, te lo tengo que decir así. Muchas de las decisiones que vamos a tomar, no solamente vos y yo, tomaremos decisiones que nos van a transformar la vida si por lo menos creemos que quien vinimos a buscar es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nada puede quedar delante de Él, nada hay más importante que Él. Nada. ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué tenemos miedos? El Hijo del Dios viviente no se reveló por completo. ¿Sí? Se ha revelado una parte. Y todavía nos falta. Entonces, se nos hace difícil. Pedro será transformado. Ya no se escuchará más de un Pedro que niega, corta orejas, intenta reconvenir al Señor. Se escuchará de un Pedro que va a ir a morir y ni siquiera se considera digno de morir como muere Jesús. Y la tradición dice que Él muere cabeza abajo, crucificado también. Creo que esa revelación hizo que lo que dice Pedro en este versículo haya transformado completamente su vida. Déjame decirte, no somos transformados solamente por una palabra. No nos transforma el oír un mensaje. No nos cambia escuchar una prédica que, oye, qué bárbaro lo que acaba de decir. No. Nos transforma la obediencia y nos transforma la perseverancia. Pedro tuvo un proceso de cambio. No querramos cambiar de hoy para mañana. Yo soy muy tentado a eso, decir, Señor, cámbiame ya. El Señor me dice, te estoy cambiando. De a poquito, porque sos medio cabezón, o bastante. Pero te voy cambiando de a poquito. ¿Sí? Mientras vos me vas dejando, yo te voy formando. Yo te voy moldeando. Te dice lo mismo a vos. Cuanto más te dejes que te moldee, va a ser más rápido. Cuanto más rápido te vayas a subir a la cruz, va a ser más rápido. Cuanto menos veces te bajes de la cruz, va a ser más rápido. Duele. Y no hay vista que te deje. No hay vista que te simplifique las cosas. Siempre me acuerdo del caso de Tomás, creo que es, donde dice, sí, el Señor resucitó. Dice, mira, la verdad, yo hasta que no lo tenga acá, pueda ver los hoyos en sus manos y meter mi mano en su costado, no te creo. Se le presenta al Señor para desgracia del amigo, ¿sí? Y le dice, bueno, acá están las marcas de mis manos. Dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creen. Se trata de eso, ¿sí? Si es por vista, si fuese por vista, abandonamos al rato, ¿sí? Si fuese por vista, abandonamos. Por vista no dice nada. Por vista las circunstancias a veces parecen que son difíciles. Sin embargo, hay algo en el fondo, ahí adentro, que es lo que te impulsa. Me hacía unas preguntas al final. ¿Querés crecer en fe?
¿Querés alcanzar el propósito para el cual el Padre te llamó? ¿Querés ver cosas que ojo no vio ni oído yo? ¿Querés que la revelación de Cristo sea mayor en tu vida? Solo hay una respuesta. ¿Sí? Dejemos de dar excusas y seamos obedientes. Te invito a que cierres tus ojos.